Buenas tardes a todos. Estaba escuchando todas las propuestas que habían sobre el tema de las reformas educativas y yo quería hablar sobre todo de lo que es primaria, ¿no? Actualmente hay unas escuelas piloto que están haciendo un horario que es continuo, que no es igual que el intensivo, porque la escuela no está cerrando antes, sino que se mantienen todos los servicios y las escuelas y los centros escolares. Y en base a lo que estaba escuchando, hay una tendencia actualmente, ¿no?, de que los horarios laborales sean flexibles, ¿no? Si intentamos de que haya teletrabajo, de que ya no estamos con los horarios de hace 50 años, donde los trabajos eran de fábrica y que había pues, que cortar 3 horas porque eran los horarios que había. Ahora pues mucha gente trabaja freelancers, hace trabajos por proyectos, entonces el horario, digamos, el laboral ha cambiado, ¿no? Porque los trabajos han cambiado. Y en ese sentido yo creo que una jornada que sea flexible e inclusiva permitiría realmente también andar a la par de un cambio laboral que todos creo que estamos a favor, ¿no? Y en ese sentido creo yo que una jornada continua, por ejemplo, podría ser la solución. ¿Por qué? Porque permite diferentes horarios de recogida de los niños y las niñas, con lo cual pues cada familia se puede ajustar a sus circunstancias, ¿no? En cambio actualmente es un horario rígido y justamente hablamos de flexibilidad. Sería interesante también que haya flexibilidad en el horario escolar, donde una familia pueda recoger a su hijo a las 2, a las 3:30, a las 5:30, dependiendo de las necesidades, ¿no? Y yo creo que en este debate que se ha hecho sobre la reforma horaria, creo que acá no se ha tenido en cuenta la opinión de las familias, ¿no? Porque tengo entendido que hay muchísimas, miles de familias que están a favor de una jornada continua. Me refiero al ámbito de primaria, secundaria, yo creo que es otro debate, ¿no? Pero hay muchísimas familias que están a favor porque ya se está viendo los cambios que están haciendo en muchas comunidades autónomas, donde esta jornada continua ha empezado a arrasar, porque las ventajas son evidentes, ¿no? Y entonces yo quería saber cómo se podría introducir la voz de las familias, pero las familias de a pie, ¿no? No a nivel de organizaciones, sino preguntar a las familias. Sería interesante hacer un sondeo en todas las escuelas públicas de primaria, qué opinan las familias, porque al final somos nosotros los que tenemos interés, sobre todo que nuestros hijos estén bien y bueno, y que también las familias puedan trabajar y que se compatibilicen ambas cosas, ¿no? Ese era mi...